A lo largo de todo el continente americano se extendieron diferentes culturas que dejaron su marca a través del tiempo. Huellas de un pasado monumental y sorprendente que llegan hasta nuestros días. Antes de la llegada de los europeos a América a fines del siglo XV, existían grandes civilizaciones en todo el continente. En Centroamérica vivían los aztecas y los mayas, y en los actuales territorios de Bolivia y Perú se extendía el imperio inca. Durante los primeros siglos de la conquista, entre 1492 y 1572, los europeos aniquilaron gran parte de estas civilizaciones y con ellas sus prácticas religiosas. Sin embargo, los monumentos arqueológicos, algunos textos antiguos y costumbres que sobreviven aún hoy permiten vislumbrar un legado muy rico y complejo. Las culturas maya, azteca e inca tenían un gran desarrollo urbano, con ciudades imponentes de más de 100.000 habitantes, como Cusco, Tenochtitlán. En su organización social convivían formas de autoridad estatal con comunidades tribales, pero el pulso de su vida estaba marcado por la religión. La historia de estas civilizaciones comenzó hace más de 3.000 años en América Central. La cosmovisión es la idea que los distintos pueblos tienen del lugar que ocupan en el universo. Es su manera de ver al mundo. Salvo pequeñas diferencias, la cosmovisión maya, azteca e inca se basaban en la misma idea. El cosmos era la fuente de su origen. Toda la naturaleza se encuentra integrada, ordenada e interrelacionada. Cada elemento del universo es animado o tiene vida. Cada ser se complementa y completa a los demás. Los mayas se asentaron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador, alrededor del año 1000 antes de la era común y hasta el año 1687. Las ciudades mayas de la península de Yucatán, como Palenque o Chichén Itzá, eran grandes centros religiosos. Allí estaban los santuarios más populares, que eran grandes pirámides escalonadas. Por ejemplo, el Templo de las Inscripciones en Palenque tiene 22 metros de altura. La deidad maya principal era Itzamná, creador de la escritura y el conocimiento. Otro dios importante era Kukulcán. Lo representaban como un semi-hombre y semi-serpiente. Además de los cultos regidos por los sacerdotes, los sectores más populares creían en los chases. Eran espíritus de la fertilidad y la lluvia que ayudaban con la cosecha. Cuando llegaron los españoles a América, encontraron a los mayas en plena decadencia debido a constantes guerras civiles y diezmados por enfrentamientos con otras ciudades-estado. Los europeos le asestaron el último golpe. Como testimonio de su cultura religiosa quedaron algunos textos llamados códices, que pudieron ser descifrados. Uno de los códices mayas es el Popol Vuh, un texto escrito en lengua quiché. Su nombre se podría traducir como Libro del Consejo o Libro de la Comunidad. Cuenta cómo crearon el mundo los dioses Gran Madre y Gran Padre. Sobre los seres humanos, narra que los dioses empezaron a formarlos de barro y después de madera. Pero ambas pruebas fallaron. Entonces decidieron hacer a las personas con granos molidos de maíz. Otro códice es el Chilam Balam, que se puede traducir como sacerdote jaguar o boca del jaguar. Este libro habla de diluvios universales y de un fin del mundo inminente. Es posible que los códices fueran escritos después de la conquista, porque se advierte la influencia de la cultura religiosa española en sus relatos.
Muy cerca de los mayas durante siglos se formó una nueva civilización a partir de diversas etnias. El resultado fue un imperio muy poderoso. El imperio azteca se desarrolló entre los años 1325 y 1521 en casi todo el territorio del México actual y parte de Guatemala. La estructura social contaba con un sector aristocrático, una clase sacerdotal, comerciantes, agricultores, artesanos, guerreros libres, esclavos y tribus conquistadas que debían pagar tributo. Los sacerdotes poseían tierras y tenían una enorme influencia sobre la población. Eran conocedores del calendario y de la escritura y transmitían sus conocimientos a los jóvenes aristócratas y a los futuros sacerdotes. Los templos religiosos eran muy grandes, con forma piramidal y escalonada como los de los mayas. Los templos de la Luna y del Sol, por ejemplo, alcanzan una altura de 42 y 45 metros cada uno. La religión azteca tenía cultos que divinizaban los productos agrícolas. Por eso la mayoría de sus dioses eran personificaciones de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Tlaloc era el dios que enviaba la lluvia. Centeotl personificaba el maíz, que era la principal planta alimenticia. Y Tonantzin era la diosa de la fertilidad y la procreación. También le rendían culto a otro tipo de dioses, como Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Esta deidad, a pesar de que se la vinculaba con el colibrí, no tenía nada de pequeño e inofensivo, porque era el dios de la guerra y además exigía sacrificios humanos. Los sacrificios eran una práctica religiosa común entre las grandes civilizaciones precolombinas. Las víctimas eran prisioneros o adolescentes de las familias nobles. Incluso se cree que las guerras entre tribus se hacían con el fin de obtener prisioneros para que fueran sacrificados. De entre todas las divinidades aztecas, quizás la más importante fuera Quetzalcóatl, o serpiente emplumada. Entre otros atributos, simbolizaba la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento. Es posible que su origen se remonte al culto a la serpiente de los pueblos nativos de América del Norte, pero con el tiempo su imagen tomó un aspecto humano y terminó por representarse como un anciano de larga barba. Según cuentan algunas tradiciones, fue por esta razón que los aztecas confundieron al conquistador Hernán Cortés con Quetzalcóatl cuando llegó a sus tierras en el año 1521. Poco tiempo después de este hecho, los españoles se encontrarían con el tercero y último de los grandes imperios americanos. En el año 1531, los conquistadores llegaron al territorio del actual Perú y hallaron una sociedad estatal muy desarrollada, el Imperio Inca. Este imperio, que tenía apenas 93 años, estaba compuesto por tribus muy diversas. Por eso en su interior convivían diferentes formas religiosas. La administración de los rituales estaba en manos de los sacerdotes. Pero a diferencia de las culturas mayas y aztecas, los incas también tenían sacerdotisas. El lugar central del culto lo ocupaba Inti, el dios del sol y protector de los incas. El Templo del Sol, en Cusco, era su santuario principal. Al propio jefe de estado, llamado Inca, lo consideraban hijo del sol y era también el supremo sacerdote. El centro principal de culto estaba en Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, en la actual Bolivia. Para imponer su religión, los incas vincularon a Inti con una divinidad local más antigua, conocida bajo varios nombres. El más popular es Viracocha. Se lo considera el creador del mundo y se lo representa con un ser con rasgos humanos. Las leyendas cuentan que al finalizar su obra se marchó hacia el oeste, más allá del océano. Otros dioses incaicos eran la pareja conyugal Pachacamac y Pachamama, divinidades de la tierra fértil, la tempestad, la lluvia y el mar. A principios del siglo XV, la cultura incaica, junto con la maya y la azteca, tenían las horas contadas.
Ni los sacrificios humanos, ni el culto a dioses guerreros, ni el poderío imperial de estas grandes civilizaciones podrían resistir el avance de los que llegaban desde el otro lado del Atlántico. Entre los siglos XV y XVI, la conquista española aniquiló a gran parte de las poblaciones originarias del continente americano. Uno de los objetivos era la evangelización. Es por eso que la conquista también atacó a los ritos considerados paganos por el cristianismo. Un ejemplo impactante de este proceso ocurrió el 12 de julio de 1562. En un acto público conocido como Auto de Fe de Maní en Yucatán, se quemaron ídolos, altares, vasijas y códices con jeroglíficos. Toneladas de libros que poseían registros escritos de todos los aspectos de la civilización maya desaparecieron. La conquista española fue un golpe feroz para las culturas americanas. Sin embargo, algunas de sus cosmovisiones y prácticas religiosas lograron sobrevivir. Frente al avance de la evangelización española, los habitantes nativos buscaron la forma de continuar con sus creencias y prácticas religiosas. Adoptaron las costumbres impuestas sin abandonar las propias. Esto se conoce con el nombre de sincretismo. En México, por ejemplo, el Día de Muertos es una celebración muy popular. Tiene sus raíces en las fiestas de recuerdo y celebración de las personas fallecidas de etnias antiguas como los mexicas, los mayas, los purépecha y los totonacas. Durante la evangelización, estas fiestas se fundieron con la celebración católica del Día de Todos los Santos. Otro ejemplo muy claro es el de la Virgen del Cerro en Bolivia. Allí aparece representada la Virgen María, pero superpuesta al Cerro de Potosí, que representa a la Pachamama. En esta región de Sudamérica, la Virgen María tiene a veces mayor presencia que la del propio Jesús, debido a la importancia de la figura de la deidad femenina de la Pacha. La supervivencia de las antiguas religiones americanas a través del sincretismo tiene distintos sentidos. Para algunos es una forma de negociación y para otros una estrategia de resistencia cultural. La tradición cultural y religiosa americana se fortalece en lugares como Bolivia, un país con una mayoría étnica de comunidades nativas. Después de más de 5 siglos de dominación y gobierno del hombre blanco, los habitantes de Bolivia volvieron a tener como jefe de Estado a un hombre procedente de sus poblaciones originarias. En enero de 2006, Evo Morales, de origen indígena uruaymara, asumió por primera vez la presidencia de la República de Bolivia. Los amautas, o sacerdotes indígenas, procedentes de distintas regiones, purificaron al nuevo presidente con agua de un manantial sagrado y le entregaron el bastón de mando indígena que simboliza la máxima autoridad entre los pueblos andinos. Como toda religión, los cultos indígenas precolombinos creaban, organizaban y daban sentido al mundo de sus creyentes. Tras el golpe de la conquista, estas religiones se modificaron, pero no desaparecieron por completo.